Bien, oramos para comenzar, familia. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta hermosa tarde, por esta hermosa noche que podemos compartir junto a mis hermanos en Cristo que se están conectando, Señor, que realmente no ocurra ninguna interferencia y que puedan todos compartir del mensaje que hoy vamos a estar hablando. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel y verdadero, nos cuidas, Señor, y gracias porque nos das herramientas para que podamos congregarnos aún de forma virtual, Señor. Bendigo a la familia, bendigo a mis hermanos, en especial a la familia de Vida Plena que estarán llegando, Señor, y a aquellos que se van a agregar, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, que podamos conocerte a ti en primera instancia a través de tu palabra, que podamos conocer tu corazón, cuál es tu llamado, cuál es tu anhelo, Señor, y cuáles son todas tus enseñanzas, bendiciones y desafíos que nos presentas por medio de la Santa Biblia, Señor. Oramos, Señor, para que se abran puertas de bendición para aquellos que la están buscando, Señor, trabajos para los que necesitan, Señor, milagros en sanidad a aquellos que lo están necesitando y aún consuelo por aquellos que están pasando por temporadas de dolor. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, para que podamos ser una iglesia activa, Señor, que hable de tu palabra, pero que también actúe en consecuencia. Gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Busquen en sus Biblias en 2 de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Yo, como siempre, voy a compartirles en paralelo la traducción Reina Valera, aquí a la izquierda, y a la derecha hoy va a estar la traducción, nueva traducción viviente, para que, por si hay alguna cosa que no se entiende, se pueda contrastar y lo puedan leer y comprender en la primera lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice más o menos así. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por medio de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Versículo 7 dice, y así ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado a Jesucristo. Pero para aquellos que lo rechazan, dice esto, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y además también dice, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Hasta acá quisiera que leamos hoy. Podemos leer hasta el 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Yo quisiera retroceder un poquito aquí al versículo 5, que habla aquí en la Reina Valera, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y, ¿qué dice acá? Sacerdocio
santo. Lo dice aquí, también en la traducción viviente, son sacerdotes, ¿qué dice? Santos. Bueno, yo quiero hablar acerca, primero, antes de ir a los bifes, que es el versículo 7 en realidad, pero quiero hablar acerca del llamado. Quiero compartirte lo que el Señor ha mostrado. Voy a aprovechar que tengo aquí todo mi arsenal de Biblias y material de estudio. Quiero compartirte algo que me llamó poderosamente la atención con respecto a lo que es esto de ser un sacerdote santo. Te comento, en el Antiguo Testamento, los únicos que eran llamados a ser sacerdotes eran un pequeño grupo muy selecto, como muy con características específicas únicas, gente que era descendientes de Leví, sacerdotes descendientes mayormente de Aarón, que eran gente dedicada exclusivamente para eso, o sea, llamados pura y exclusivamente de eso, para desempeñar esa tarea. Bueno, la tarea consistía básicamente en, primero, presentar las ofrendas, los sacrificios a Dios. Recordemos que en el antiguo pacto era la fe muy ritualista. Entonces tenían formas, tenían métodos, tenían lugares, incluso la gente era cosa muy específica en la que no se permitía, no se daba margen de error, margen de tolerancia para nada. Entonces, el hecho de que acá se nos esté diciendo que todos los que creímos en Jesucristo fuimos llamados a ser sacerdotes santos es muy contrastante con esta idea. Así que estos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran gente que ofrecía sacrificios a Dios en favor del pueblo y se comunicaban con Dios directamente. Esto después léelo en Éxodo, capítulo 19, versículo 6, en Éxodo también 28.1. Así que léelo con tiempo. La cuestión es esta, que es muy raro que de un momento a otro, o mejor dicho, de un sacrificio a otro, antes era el holocausto y ahora el sacrificio supremo de Cristo, como el cambio también da acceso a que todos nosotros, que fuimos llamados y que recibimos a Cristo en nuestro corazón, también seamos habilitados para ser sacerdotes, para presentarnos y hablar directamente con Dios. Antes, para hablar con Dios, había un intermediario, había un sacerdote al que le tenías que presentar la ofrenda, el holocausto y toda la cuestión. Y hoy nosotros podemos hacerlo directamente. ¿Con qué? Con la palabra. O sea, tenemos Biblia. Además de la oración, además del ayuno, la cuestión de hablar con Dios, o mejor dicho, de que Él me hable, la cuestión está acá, la Biblia. Por eso es que es una herramienta tan fundamental, el hecho de que, aparte de las disciplinas que no requieren, la verdad, mucho de nuestro intelecto, porque es muy fácil orar, y pedirle a Dios, pero qué difícil, qué duro debe ser para Dios que solo te acerques a pedirle. Qué duro debe ser para cualquier padre, ¿no? Que tu hijo, que tu hija, o que tu cónyuge, o quien fuera, se te acerque solamente para pedirte cosas. Y es por eso que yo muchas veces hablo con gente y dice, no, yo soy muy de oración, una persona de orar todo el tiempo, constantemente. Y yo dentro mío digo, qué bueno, ¿cuál es el secreto? ¿De qué hablas con Dios? Y no, que le pido por esto, le pido por la salud, le pido por más dinero, por mejor trabajo, le pido por mi familia, le pido por mi jefe que no conoce, le pido por los niños hambrientos de África. Y está bueno, son todas quizás causas nobles, incluso por las que oramos. Pero qué duro debe ser para Dios que solo le hables, solo lo llames, solo incluso declares un tiempo, un momento, un lugar
para orar y solamente le pidas. Así que si no tenés más charla de conversación con Dios que solamente pedirle, bueno, quizás nos está faltando un poco de Biblia. Y es por eso que es necesario. Ahora, volvemos a lo que está diciendo acá la palabra, que nosotros somos sacerdotes santos. Aquí hay ciertas implicaciones que quiero compartir contigo. A causa de este sacerdocio, todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo. Lo decía acá justamente, por la mediación de Jesucristo. No lo podíamos lograr nosotros, no lo podíamos pagar, no lo merecíamos, no lo podíamos exigir. Solamente por Cristo nosotros hoy tenemos acceso a ese sacerdocio, tenemos acceso a Dios directamente. No hace falta otro intermediario humano, solamente Cristo. Así que tenemos acceso a Dios mediante Jesucristo. Esto lo podemos corroborar en el versículo 18. Acá lo dice, fíjate. Sí, ¿no? Leí bien. 3.18, sí, 3.18. 3. Ajá, me faltó 3.18. Acá. Porque también Cristo, fíjate lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para, ahí está, llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios, ese acercamiento con Dios. Lo que hablamos muchas veces de que el mayor, o mejor dicho, una del llamado, de la función, de la asignación de Jesús fue la reconciliación. No nos podíamos acercar a Dios, necesitamos un puente, alguien que nos haga de tirolesa, alguien que nos conecte con Dios. Y bueno, ese es Cristo. Acá a ver cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Así que nosotros podemos tener acceso a Dios solo mediante y gracias a Cristo. ¿Se entiende hasta ahí, no? Un amén ahí en el chat. Número 2, de lo que implica que nosotros seamos sacerdotes santos, o mejor dicho, que nosotros debamos responder a ese llamado. Dice, tenemos la obligación de llevar una vida santa. Porque lo mismo, el mismo texto lo dice, fuimos llamados a ser un sacerdocio santo, sacerdotes y sacerdotisas santos, santas. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, versículo 9. Bien digo, ¿no? Perdón, versículos 5 y 9. Capítulo 2, versículos 5. Bueno, lo que hablábamos de ser santos, son sacerdotes santos. Y en el versículo 9. Ahora ustedes no son así, sino que son elegidos para ser sacerdotes del rey. En la otra traducción dice sacerdocio, real sacerdocio, nación, ¿cómo dice ahí? Santa. Esto implica varias cosas. Primero, apartarme del mal, y segundo, acercarme a Dios. Eso es la santidad. No es que voy a ser tocado por la varita mágica y oh, ya soy santo, me tienen que canonizar, me tienen que poner la aureola y las alitas. No. Esto es un proceso. Somos santos en proceso de santificación, pero más allá de que si recién estoy iniciando o ya estoy alcanzando la meta, la cuestión es que en mi corazón exista la disposición de buscar esa santidad. Somos santos en proceso de santificación. Ahora, punto número 3. Dice, en cuanto a las implicaciones, debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios que incluyan, yo te lo digo de forma rápida,
Estos sacrificios espirituales implican vivir en obediencia a Dios y no adaptarnos al mundo, según lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo buscamos rápidamente. Romanos 12, 1 y 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, ahí estamos, vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios, lean la Biblia, eso es lo que está diciendo. Aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Quiero leer ese amén en el chat. Buena, agradable y perfecta. Entonces, punto número 1 de lo que significa un sacrificio espiritual para Dios es que tengo que buscar obedecerle a Él y no amoldarme al sistema de valores de este mundo, valores torcidos que tiene este mundo. Así que, punto número 1 con respecto a lo que es un sacrificio espiritual. Ahora, sacrificio espiritual también implica orar y alabar a Dios. Esto según lo que dice Salmo 50. Qué lindo que es tener la Biblia ahí a mano. Salmo 50, versículo 14. ¿Y esto? Bueno. Lo resaltan porque son palabras de Dios. Mira, no lo sabía. Bien, Salmo 50, me voy por la 50:14, dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Entonces, ora y alaba a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Justamente recordar lo que Él ha hecho por mí y describir lo que Él es. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es proveedor, y así podemos decir un montón de cosas. Eso es alabar a Dios. Por lo tanto, esto que dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, dale gracias por todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te provee, todas las formas en las que Dios demuestra su amor por vos. Eso es alabar. Lo podés hacer en oración, o cantando, o con la forma que Dios te dé. Eso es alabar y orar a Dios. Punto número 3 de lo que significa alabar. Esto, hacer un sacrificio espiritual es servir de todo corazón con una mente bien dispuesta. Filipenses 2:17. Será este, ¿no? Filipenses o Filemón, no sé. Acá, mira, justamente. Y aunque lo voy a leer en la traducción viviente, 17, dice: sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Así como el fiel servicio de ustedes es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Amén, ¿sí? Así que punto número 3, el servicio de todo corazón y una mente bien dispuesta. Punto número 4 de lo que es un sacrificio espiritual: hacer buenas obras. Conciso, preciso y macizo. Tenemos un montón de textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde habla de que la fe sin obra es muerta, de que se demuestra nuestra conversión, nuestra convicción en Dios, en los valores y principios que Él transmite,
en lo que nosotros hacemos en favor, habla también de que nos debemos ganar la buena voluntad de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestros vecinos. Todo esto se logra haciendo buenas obras. Acá quiero resaltar Hebreos 13, hoy, ¿cierto? Hebreos 13, 16. Acá. Y dice más o menos así: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios, mira que clarito lo dice, estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hablando de sacrificios espirituales. Punto número 5 acerca de los sacrificios espirituales es dar de las posesiones materiales. Dar de las posesiones materiales. Bueno, justamente lo que acabamos de leer. De hacer el bien, no se olviden de hacer el bien y de compartir con los que pasan necesidad. A ver cómo le dice aquí en la Reina Valera. Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Hablaba justamente con un hermano en Cristo hace un par de días acerca de los 3 principios que se resaltan en la enseñanza de Dios en la Torá. Yo que estoy ahí muy entusiasmado leyendo, aprendiendo, mejor dicho, hebreo, hablaba con un muchacho que sabe, que la tiene bien clara, acerca de los principios fundamentales, el enfoque fundamental en la Torá, la enseñanza de Dios, que Torá es justamente la enseñanza de Dios. Eran 3 los principios: amor a Dios en primer lugar, amor al prójimo, amor a mí mismo, ¿sí? En segundo punto, la justicia. La justicia, no solo ejercerla a la justicia, sino que cada día más lo que es injusticia, lo que es corrupción, decrezca. Crecer la justicia, decrecer la corrupción. Y punto número 3 es la generosidad. La generosidad es muy importante en lo que es la enseñanza bíblica de la Torá, porque es una de las 3 patas fundamentales de lo que Dios le estaba enseñando y exigiendo a su pueblo. Entonces, amor, justicia y generosidad. Generosidad no es simplemente dar un billete a quien lo necesita. Generosidad puede ser actos de generosidad. El cuidar a un enfermo, el ir a visitar a alguien que está solo. La generosidad no tiene que ver con lo material muchas veces, tiene que ver con lo que hay en el corazón, con lo que hay en los pensamientos. Así que qué bueno que nosotros también activemos en nuestra vida ese principio práctico que está en la Biblia, que es la generosidad. Me perdí. Bien, ahora sí, me encontré. Por último, en cuanto a lo que es sacrificios espirituales, es ofrecer el cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. 13 y 19, según mis apuntes. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y versículo 19 dice: uso estamos bien, ¿no? Versículo 19, sí, bien. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser
santo. Mira, ahí recalca lo que hablábamos recién del sacerdocio santo. Y dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Siempre me gusta recalcar la cuestión de la visión de vida plena. ¿Se acuerdan de la visión que tiene 4 puntos? Bueno, el punto es, uno de los puntos es respeta lo consagrado. Respeta lo consagrado. Lo que implica respetar el lugar, llámese tu cuarto de oración, llámese el lugar donde te juntás a reunir en la célula, llámese el templo. Respeta lo consagrado, respeta los tiempos, todo tiene su tiempo y es necesario que respetes un tiempo, una cita diaria para alimentar tu alma. Qué bueno que puedas consagrar un tiempo, una cita. Yo tenía en mis principios dedicada 1 hora todos los días a las 6 de la tarde para orar, meditar y leer la palabra. Que, si te sirve como herramienta, qué bueno que vos pongas en tu alarma un celular para que consagres ese tiempo a Dios. Bueno, y aquí vamos a un paso más adelante, que consagres tu cuerpo. Habla de... Pablo usa esta imagen, esta forma de enseñar acerca de la santidad como la esclavitud, porque era lo que se entendía en aquel entonces. No sirve como ejemplo hoy, pero la cuestión es esta, que también aparte del lugar, aparte del templo, del tiempo que consagras a Dios todos los días, orando, meditando y leyendo, también puedas dedicar tu cuerpo para alejarte del pecado. Que cada vez que te vengan esos deseos, esos pensamientos intrusivos, ese término que está muy de moda hoy, cada vez que vengan pensamientos intrusivos, puedas recordar, no, mi cuerpo no fue diseñado, no está consagrado para hacer esto malo. Yo hice un pacto con Dios de seguirle y servirle. Hice un pacto con Jesucristo de seguirle y servirle y voy a respetar ese pacto. Así que qué bueno que puedas respetar, consagrar tu cuerpo a Dios con todo lo que implica. Cuídalo, no coma de más. Pero aparte, cuídalo del frío, y aquí es un palazo para mí. Cuídate de los fríos. Por eso es que hoy no tuvimos reunión en el templo y decidimos tener esta cuestión virtual. Pero aparte, hablo quizás para una juventud o para aquellos que aún no están en matrimonio. Cuídate de la sexualidad. En la sexualidad, consagra tu cuerpo, lo que implica también consagra tu sexualidad. Así que hablemos claro, sin pelos en la lengua. Consagra tu cuerpo para el bien y no para el pecado. ¿Amén? ¿Se entendió? Espero que sí. Ahora volvemos a las implicaciones que son esto de sacerdocio santo. Volvemos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y repito, ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Volvemos a esto que está diciendo nuestro amigo Pedro a la iglesia y dice el punto número 4 de estas implicaciones de ser sacerdotes santos, lo que implica que debemos orar e interceder los unos por los otros y por otras personas. Fíjate lo que dice Colosenses 4. Qué lindo tener la Biblia así. Colosenses 4, 12. Les manda salud. Encontré bien, ¿no? Pues qué bien. Colosenses 4.12, Colosenses 4.12. Bien, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y le dé una plena confianza de que están cumpliendo
toda la voluntad de Dios. Amén. Bueno, por eso es tan necesario que también nos juntemos entre semana en las casas de oración, en las células de oración, para orar por las necesidades. Así que como herramienta, como sacerdocio santo, tenés la responsabilidad, el deber, la tarea, el trabajo y hasta te diría el privilegio de poder orar delante de Dios por los que están ahí con vos en las casas de oración, en las células, pero también orar por aquellos que no están ahí presentes, que sabes que están pasándolo mal, que sabes que están lejos de Dios, que incluso quizás no lo conocen. Tenés la responsabilidad de orar por aquellos, por tus vecinos, por tu familia, por los gobernantes. Y esto no tiene que ver con ninguna bandera política específica. La Biblia dice que debemos orar por la gente que está en las esferas de gobierno. Así que qué bueno que asumamos toda la iglesia, todo creyente, la tarea, la responsabilidad de orar e interceder los unos por los otros y por las demás personas. Y por último, para cerrar esta parte de lo que significa que vos y yo tenemos que ser sacerdotes santos, es que debemos predicar la palabra y orar por su éxito. Predicar la palabra y orar por su éxito. Versículo 9 tengo aquí apuntado. Fíjate lo que dice. También, no, acá. En Pedro 2, 9. Bien, quizás queda más claro en la tele, ¿ah? ¿Puede ser? Vamos a aprovechar que lo tenemos. Aquí dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, ahí está, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y en la Reina Valera, que es lo más clásico, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es predicar, esto es compartir el mensaje. Así que no te quedes callado, atiende a este llamado que Dios te está haciendo en esta noche, que puedas predicar su palabra y orar por su éxito. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 15 de Primera de Pedro, ¿no? Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, acá. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Dios y en sus promesas. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ay, cómo nos cuesta estas palabritas. Ay, Dios mío. Con mansedumbre y reverencia. El otro día vi una imagen en las redes que hablaba que Dios te llamó a expresar su amor, a expresar su palabra, a expresar sus enseñanzas, sus principios, sus valores, sus límites. No te llamó a ganar peleas, discusiones. Guarda, porque yo soy profeta y ando dando bibliazos a todo el mundo, no. Porque yo tengo que defender, y usamos muchas veces mal este versículo, tengo que presentar defensa y lo que estamos haciendo es ahuyentar a la gente. La gente muchas veces no quiere escuchar el mensaje porque somos de palabras ásperas y tenemos que presentar la cuestión de Dios con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Escuchaste? El palito es para vos y para mí. Con mansedumbre.
Predica la palabra. Es bueno que te apasiones por compartirle a otros lo que Dios te ha dado, lo que Él hizo en tu vida y lo que hace en otros, pero hacelo con amor. Hacelo con amor. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ahí está, fruto de labios que confiesan su nombre. Más clarito, escuchá. Nuestra ofrenda de Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es el Señor. Predica de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta aquí lo que quería hablar con respecto a esto lo que es el sacerdocio santo. Ahora, lo fino, lo que hoy quiero compartirte, lo fuerte, el plato fuerte de hoy, está también ahí en Pedro, 1 Pedro capítulo 2, pero es el versículo 7. Fíjate. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Reina Valera 1960 dice: para vosotros, pues, los que creéis, o sea, nosotros, Él es precioso. Con respecto a esto, yo quiero leerte algo que me fascinó en este devocional de hoy. Nadie como Él se titula. La historia de la humanidad está llena de personajes enigmáticos y polémicos. Muchos de ellos han soportado alguna crítica ajena y han seguido adelante defendiendo sus ideales. Otros han utilizado a sus seguidores para sus propios propósitos egoístas, terminando decepcionándolos y quedándose solos. Algunos han recibido honores póstumos, o sea, muy altos, honores muy altos, y el mundo ha reconocido, aunque tarde, que no estaban equivocados en lo que decían. Bueno, el mundo ha reconocido, aunque tarde, que estaban en lo cierto, lo que predicaban, lo que hacían. Sin embargo, es innegable que entre todos ellos hay uno que destaca por su vida paradójica. Atención a esta palabra, paradójica. Su revolucionario concepto del altruismo y su firme persistencia en lo que se le había encomendado. ¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos que de la persona de Cristo. Cristo sintió hambre, aun siendo el pan de vida. Experimentó la sed, pero también dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Se sintió cansado y es nuestro descanso. Pagó tributos como si fuera un vasallo y era el rey de reyes. Fue llamado diablo porque los mismos fariseos le dijeron: este no expulsa demonios sino porque es el hijo de Lucifer. Pero sin embargo él expulsaba demonios. Él oró y él es el que escucha nuestras oraciones. Él lloró y es el que seca nuestras lágrimas. Fue vendido por 30 monedas de plata y Él es el que rescata el mundo. Él enmudeció como una oveja y sin embargo Él es la palabra eterna. Bendiciones. Bienvenido a este directo. Estamos hablando de Jesús y su vida paradigmática. Él no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero la palabra también dice que Él era el dueño del mundo. Todos lo abandonaron y quedó solo. Pero en la eternidad tenía legiones de ángeles dispuestos a cumplir sus órdenes. Fue crucificado por los hombres, pero Él había venido a ofrecerles el cielo. Podríamos seguir mencionando singularidades de este Jesús, despreciado por muchos, pero valorado por otros. Justamente lo que dice acá el apóstol Pedro.
dice que conociendo esta paradoja como la mayor incongruencia de la vida, dice que Él es como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Y más adelante dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, esta piedra es desechada y llegó a ser la piedra principal de la construcción. Para que quede clarito acá. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí está. La historia continúa construyéndose sobre esas dos posiciones. Y hoy nos llega a nosotros con el mismo desafío: creer o rechazar a ese Cristo. Él es el mismo Cristo en el mismo mensaje. Él es el mismo que tiene un corazón humano y es el mismo destino eterno de todo hombre y de toda mujer. Lo bueno es que podemos reflexionar. La piedra que hoy rechazas, mañana caerá sobre ti. O va a ser la propia piedra que construya nuestra vida. Es bueno que construyas tu vida sobre Cristo y nadie ni nadie podrá derribarte. Termina esta reflexión con una frase. Dice: la grandeza de Cristo radica en su humillación extrema, siendo Dios. Y así podríamos hablar de un montón de paradojas con respecto a lo que es Cristo, la persona, su historia, sus virtudes, sus enseñanzas. Él en el Juan 10:10 dice que yo vine para darles vida plena y abundante. Pero sin embargo, Él, para darnos esa vida eterna, tuvo que morir y recibir la muerte más escabrosa en aquel entonces. Fue torturado y crucificado. Así que la cuestión es esa: reconocerlo o no. ¿Es Cristo la piedra angular de tu vida? ¿Es Cristo la piedra sólida sobre cual edificas tu vida? ¿Lo confesás como el Mesías? ¿Lo confesás como alguien o simplemente es un personaje histórico? Que lo es también. Pero si solo se queda en la historia, en una persona sí muy importante que partió la historia en dos, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, ahora, si ya tu vida se basa en los principios, valores, límites, promesas y responsabilidades, justamente ayer hablábamos de derechos y deberes, obligaciones que tenemos como adultos, como seres humanos en definitiva, que debemos asumir. Muchas veces nos creemos capaces de exigir, yo quiero más derecho, bueno, pero para recibir ciertos derechos también es necesario que nosotros asumamos ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. Tenemos derecho a la vida eterna, sí, pero también tengo la responsabilidad de buscar ser un sacerdote, una sacerdotisa santo, santa. Así que el desafío está sobre la mesa, gente bella, hermosa y preciosa. Un gusto poder haberles compartido estas palabras, este mensaje para todos y cada uno de nosotros. Les pido que mediten en esto, que, bueno, si quieren buscar los textos, puedan después retroceder. Bueno, voy a estar publicando los videos en Facebook, Instagram y YouTube. Pueden buscar, leerlos tranquilos. He tratado de ser lo más conciso, preciso y macizo que he podido. Me podría haber ido por las ramas muy fuerte, pero creo que el mensaje no tiene que llenarse con ruido. Así que espero que haya sido de bendición. Y bueno, para cerrar esta parte, quisiera que oremos todos juntos. Amén. Así que ahí donde estás,
si estás dispuesto a recibir este mensaje y buscar esa santidad, esas bendiciones, esos derechos que tenés como hijo de Dios, pero también asumiendo la responsabilidad de la santidad, del compromiso, de la generosidad, de la justicia y de las buenas obras y de las otras cosas que hemos hoy hablado. Te invito a que cerremos todos juntos, que cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta hermosa tarde, gracias por lo que hemos compartido, gracias por el desafío que has puesto en tu palabra y por el privilegio que también está puesto ahí, de también ser sacerdotes. Hemos respondido a ese primer llamado de ser hijos tuyos, porque te creímos y te confesamos como nuestro Salvador y suficiente rescatador del pecado, a ti Jesús. Pero también hoy asumimos ese desafío y ese llamado a ser sacerdotes santos delante de ti. Te damos gracias porque no lo podíamos lograr por nuestra propia cuenta, pero porque Cristo pagó el precio, hoy lo podemos hacer. Porque Cristo pagó el precio, hoy tenemos derechos y responsabilidades que no podíamos tener, que no podíamos alcanzar, que no podíamos exigir, que no nos correspondía. La llegamos de arriba porque así es tu amor, así es tu misericordia, así es tu gracia. Gracias, Señor, porque fue tu gran demostración de amor en nuestra vida en esa cruz la que nos permite hoy decir: somos tus hijos, somos tu pueblo, nación santa, real sacerdocio. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos permite disfrutar aquí en la tierra, por la paz que pones en nuestros corazones, Señor, por la seguridad que tenemos en tus caminos, por la provisión diaria. Te damos gracias por el amor de nuestra familia. Gracias, Señor, porque no nos dejas ni nos desamparas, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti y creemos en ti, Señor. Amén y amén. Bueno, gente bella, hermosa y preciosa, yo los voy a ir dejando. Bendiciones, cuídense. Uy, se apagó la cámara. Cuídense, pórtense bien y nos estaremos viendo, si Dios quiere, durante la semana y el domingo que viene. Amén.